Ahora sí. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que todo bien. Bueno, y teníamos que cerrar el año con un invitado especial. Estamos con Bledsoe. Él nos va a contar su experiencia de contacto y su experiencia que está asociada con el fenómeno. Es, yo creo, una de las más importantes que se han producido aquí en los Estados Unidos, y van a escuchar de parte de él todo lo que hay detrás de todas esas vivencias que lo han marcado y que siguen marcando una historia llena de misterio y de situaciones que a veces van más allá del entendimiento de nuestra realidad. Estamos el día de hoy con Alina. Alina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Bienvenida y gracias por estar con nosotros. De verdad gracias que es por... un honor. Vamos a darle el pase a Cris, por favor. Haz la introducción para Okay. que... Okay. Hi, Chris. We're here. This is Proyecto Sirio Café Ufológico, Richard's channel, and he is now live. And he's very excited to introduce you to his audience. And he was letting everyone know that it's because it's the end of the year, one of the last shows, and he wanted to have someone very special and significant within the ufology field to close out the year. So it's an honor to have you. Thank you for joining us. It's an honor to be here, and I'm glad to meet everyone. Thank you for having me. Thank you. Bueno, amigos, y quiero anunciarles algo que ustedes ya saben, que Chris tiene un libro publicado, que es este de aquí, en su versión en español, Ovni de Dios. Es el libro que cuenta la historia verdadera de una vivencia extraordinaria. Yo he tenido la oportunidad de leer todo este libro y gratamente me he encontrado con que una visión del fenómeno muy interesante, ¿no? Que parte de la experiencia tan rica que tiene Chris, y también algo que, bueno, me hace pensar mucho en ciertos eventos que, bueno, yo como latinoamericano, peruano, he visto a lo largo de toda esta historia que están asociadas con el fenómeno y que de hecho han marcado una pauta en lo que para nosotros significa el entendimiento de lo que es este tema, los ovnis y el tema de las inteligencias no humanas. Yes. So, Richard was just sharing that he was enjoying reading your book, that he's read the entire book, and that that you shared very rich experiences, very vast experiences in the contact scene, and also the amount of contact that you've had with non-human intelligence. So, yes. So we're very excited to discuss all those topics. Well, I'm here to answer whatever I can, and just I'm ready to share. Great. Excelente. Bueno, antes que nada quiero invitar a Rodrigo a saludar a nuestro amigo Chris. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, corriendo, y un placer de ver a Chris ahí después de más de un año en el Monroe Institute. Lo conocí a Chris. Hello, Chris. Ricardo, how you doing, my friend? Very nice. Very good. Así que yo acá voy a estar calladito y que se continúe con el diálogo porque Chris es tremendo, tiene mucho que aportar. Excelente, Rodrigo. Bueno, vamos a comenzar con esta entrevista que yo sé que va a ser muy interesante. Quiero agradecer a mi amigo Juan Acevedo, don Juancito, que ha aportado algunas preguntas. Espero que se sume a la transmisión porque esta entrevista la hemos pensado justamente para ahondar en lo que significa el fenómeno, conocer qué hay por parte de estas situaciones que se van viviendo a lo largo de todo este tiempo y que seleccionan personajes. Yo no sé, y estas son cuestiones muy especulativas. Es probable que el fenómeno te seleccione. Es probable que tú hayas nacido con ciertas cualidades que atrae o que facilita esa interacción con el fenómeno. Entonces esas cosas las vamos a tratar de detallar y dilucidar el día de hoy con Chris. So, yes, he was explaining that it's very interesting to see how the phenomenon
takes place and how there's certain people that seem to be more tuned in to the phenomenon, or maybe they are born with a certain gift or certain connections, or they are chosen by, by this non-human intelligence to interact with them. And so it's very interesting to figure out what the implications are in terms of that contact and how we engage with it. So this is what he's going to be covering today with your story. Wonderful. Comenzamos. Que Okay. nos cuente brevemente su... Okay. Después preguntas. Wonderful. So he says, yes, if you'd like to share with us your experiences and take little pauses so that I can translate in between so that the audience can get to know you, and then we can go into some questions. Okay. So I can it's such a long story, Alina. I'll have to kind of breeze through it from when it started until where we are today. And I'm glad to see my friend Ricardo in there. That he and I spent some time this summer together. So we had we've made a great bond. He was saying, yeah. Le decimos a Rodrigo lo que él dijo. Sí. Rodrigo, que le estaba diciendo que está muy feliz en ver tu cara otra vez después de haber compartido y conectado contigo por un tiempo durante el verano, donde hicieron una conexión bonita, y está muy feliz en ver tu rostro de nuevo aquí en esta entrevista. Okay. So you want me to start from the year 2007 is when it all started. Okay, so el año 2007 fue cuando todo empezó para Chris, y ahora él va a empezar a contarnos sus experiencias. I was struggling at that time with losing my business because of the World Trade Center disaster. I got caught with too many homes on the market and lost everything. Okay, durante el cuando pasó, ¿qué fue? El 11 de septiembre. Cuando pasó lo de septiembre 11 en Nueva York, él se encontró teniendo dificultades con su negocio porque habían demasiadas casas en el mercado, y entonces estaba pasando muchas dificultades por eso. Okay. So what was happening then was I had just come through a near-death experience, and also losing my company. I hit rock bottom, the very bottom. Wow, okay. So él acababa de tener una experiencia de casi morirse, y por eso él empezó a sufrir y llegó a un punto de rotura que tuvo, que estaba sufriendo dificultades. So I went fishing with my son and 3 coworkers. I really wasn't into fishing, but they were celebrating and finishing a job. And I was actually crying out to God while I was there. They didn't know I was struggling, Alina, but I was struggling really bad I was just struggling really bad. Okay, so él fue a pescar con su hijo y 3 compañeros de trabajo, y aunque él no le interesaba mucho pescar, pero fue para acompañarlos a ellos, y durante ese momento él estaba sufriendo mucho internamente, pero algo que se mantuvo guardado para compartir con ellos, pero de verdad estaba pasando un momento bien difícil que estaba internalizando en ese momento. So what happened was we were down on this small river, sitting on the bank fishing, and I was more into crying out to the heavens for help than I was fishing. So I walked away from the group,
at 10 minutes after 5 in the afternoon in January, telling them What was the date? I'm sorry. it was January the 7th of 2008. Okay. About 5 in the evening, I walked away, or 10 after 5. I told my group that I was just going to look for wildlife while I left them fishing. And the dark comes at 5:30, so that's kind of where we were. I walked away from my fishing party to really to pray. Okay, so ellos estaban pescando en un río, y ahí estaban, y él decidió apartarse del grupo de pescadores y su hijo para poder ir a tomarse. Él dijo que iba a ir a mirar para animales, pero en realidad él se apartó para poder ir a rezar. Okay. So Era como las 5:10. So I got about a quarter mile away from the group and came up to a field about a quarter mile away. And when I got to the field, there were what looked like three suns, setting suns. They were right down above the trees. They were side by side. They were bright red, orange, blood red, orange, and probably 300 yards away and 200 feet in the air. 3 of them. Okay. Cuando él se apartó fue como un cuarto de una milla a lo que era un campo abierto, y por encima de los árboles él vio lo que parecían 3 soles que estaban bajando de un color rojo anaranjado, y dice, ¿cómo fue lo último? Okay. Sí. Okay, que estaban ahí y que estaba más o menos 200 pies de distancia. Okay. So it frightened me. It scared me really bad because I knew it wasn't from here. And these orbs, or these balls of fire, they were big as a 2-story house, 40 foot around, each one huge, and fire swirling around them. And I began to hide. I tried to hide from them, and I sat there a little while. If you want to catch this up, then I'll continue. Okay, so él estaba, cuando observó estos tres, lo que aparentaban soles, sabía que era algo no de aquí, y lo asustó bastante, y dice que los veían como bolas de fuego, que estaban ahí como que delante de él, y él no sabía lo que hacer. So, entonces, okay. There were actually, when I first walked up, there were actually 2 orbs there. But when I decided to run, I got ready to run. I was afraid. The third one appeared right above me and took its position beside the other 2. So there were 2, and then the third one came right when I went to run. Very interesting. Okay, so lo que él explica es que inicialmente cuando él observó estos soles que aparentaban delante de él, eran solamente 2. El tercero apareció cuando él iba a correr por el miedo, y ahí es cuando se manifestó el tercer orb, el tercer sol, bola de fuego, por encima de su cabeza, como que lo iba a perseguir. And so what shocked me, Elena, was when I went to run and the third one appeared, I knew at that moment that they saw me and that I was on the radar of whatever this was. And the next thing I remember is walking up to the fire. I don't remember what happened. When I got there, they told me nearly 4 hours had passed. I thought only 20 minutes had passed. Wow. Okay, so cuando él tuvo esa experiencia, solamente se acuerda acercándose al fuego, pero que él pensaba que solamente habían pasado como 20 minutos y eran 4 horas
y él no sabía lo que había sucedido en el transcurso de ese tiempo para justificar ese bloque de tiempo tan largo. Okay. So when I got to the fire, I noticed my son was missing, but there were three guys that were with us were standing there. They weren't fishing anymore and had been looking me all night, and had my son, Chris Jr., was gone for 2 hours. He had been missing for 2 hours, and me for nearly 4. Wow. And Okay, okay. So, cuando él explica que cuando se acercó el fuego, que solamente estaban presentes los tres pescadores que los acompañaron y que en ese momento se dio cuenta que su hijo no estaba ahí, Chris Jr., que no estaba presente tampoco, pero en el caso de Chris Jr., él estuvo, no lo vieron por 2 horas y Chris eran 4 horas, o los dos estuvieron perdidos por ese tiempo mientras que los chicos lo buscaban. so when I found him, he was hiding. He was hiding up under the thick shrubs. When I found him, he was in shock. He was crying, and he's like, "Daddy, why did you leave me? Why did you leave me?" And I'm like, "Son, I was gone for 20 minutes." He said, "No, Daddy, you've been gone all night." Then he said, these creatures scared me. And now I began to freak out because I didn't know what happened. I was gone, I thought, 20 minutes, and my son is talking about creatures now. Wow. Where was it that you said that you found your son? I found him about 50 yards away across from where they were fishing. He had gone in the woods on foot looking for me. And when he got there, these beings walked up on him and scared him really bad, and he couldn't move. He was paralyzed the whole time they were looking. Wow, okay. Okay, so él explica que cuando se encontró a su hijo a una distancia de donde originalmente estaban localizados, que él dice que él vio al hijo paralizado, así como que en una bolita así con miedo, y cuando le dijo, papá, ¿dónde estuviste? Tenía mucho miedo. Él le dijo, pero si yo solamente estuve fuera 20 minutos, y dice, no, te estuve buscando por mucho tiempo y tengo miedo por estas criaturas que se acercaron a mí, y él no sabía lo que eran. So I led him back to the fire where the other three guys were standing. And they were really freaked out because of hearing what he was saying and hearing what I was saying. And suddenly, standing on the riverbank with all 5 of us, one of the gentlemen pointed up and said, "Look." And when we did, there were between 8 and 9 looked like stars just moving about, and 3 of them landed across the river 70 yards away, 75 yards away, landed in front of us, 3 glowing white balls of light. And it scared everybody really, really bad. Oh, wow, okay. Cuando se acercaron Chris Jr. y Chris al grupo de nuevo, a donde estaba el río, dice que en ese momento vieron 9 bolas de luz blanca en el cielo, y cuando se enfocaron en ellas, luego vieron que bajaron 3 de ellas bastante cerca de ellos para abajo, y eso los dejó a ellos bien asombrados. So you can imagine pandemonium set in, and everybody left fishing poles on the bank, coolers. We jumped in my pickup truck. I had a 4-door Ford truck. We jumped in it and took off up out of there. And when we got to where I was earlier, that quarter mile away in the field, the same 3 fireballs that I left were still there. So now we had 3 on the river behind us landed, and we have 3 in front of us blocking our path to leave. Blocking your path. Wow, okay. So, cuando vieron esas bolas de luz blanca, ahí ellos enseguida todo el mundo se
se excitó y se fueron de ahí volados en el camión de Chris, y cuando fueron saliendo en el justo mismo lugar, a un cuarto de una milla a donde Chris originalmente vio las 3 bolas de fuego, ahí se asombraron cuando encontraron de nuevo que todavía estaban ahí. So, por un lado tenían delante de ellos las 3 bolas de fuego y detrás de ellos las 3 bolas blancas de luz, y ahí no sabían qué iban a hacer. So after about 10 minutes of sitting there in our truck with 5 men in there, and everybody was either crying or totally in shock and fear. We thought the world was being invaded. We thought it was the end of the time. It was really a frightful time. And suddenly we heard 3 gunshots, and the orbs, the 3 in front of us, one was on the road. One was hovering 5 foot off the road, and it turned and came straight at us. Wow, okay. Cuando vieron, o sea, cuando estaban ahí en presencia de estas bolas de fuego, escucharon 3 disparos, ¿no? Sí. Entonces, cuando escucharon esos disparos, todo el mundo en el camión estaba completamente en shock, asustado. Se pensaban que era el fin del mundo, o que venía una invasión al planeta, y no sabían qué estaba pasando. Y en eso, cuando escucharon esos disparos, se le acercó uno de ellos, ¿verdad? Ok, se les acercó una de las bolas de fuego. Ok. So the strange thing is, the same 2 balls of fire that were there when I came up there at 5 in the evening were still in the same position. But the 3rd ball of fire is on the road now, and it's not orange red anymore. It looks like a football, about 45 foot long, and it's glowing white. And it turns and comes straight at us, goes right over our head, right over our truck, about 60 feet up, no sound. And then it shot off. And when it did, I hit the gas and took off to take everybody home. And it was a scary time for the whole crowd. And it didn't stop there. I have more to. Oh, I remember. Okay, so I remember, I love your story. Él explica que cuando están en su camión observando de nuevo que estas bolas de fuego están ahí, se dan cuenta, o se da cuenta Chris, desde que él fue el testigo original de estas bolas de fuego, que una de ellas ya no estaba en posición, sino que había bajado y ahora tenía un diferente color y forma, la blanca, de la forma de un fútbol, right? Sí. Y que entonces ahí se lanzó a ellos y se disparó. Y cuando eso pasó, ahí él fue que se decidió que ya nos vamos para la casa, como que ya tenían lo suficiente, y empezó a manejar a la casa, a cada persona a su casa. One thing of importance here to note, whatever they did to me while I was gone, I had lost my fear. I was watching everybody around me really in panic and in shock, but I was kind of like in a daze. And dropping these 3 guys off, they only lived 2 miles away, 2.5, 3 miles away. But an important thing, Elena, and I don't want to get too long where you can't remember, but halfway to taking these guys home, something happened with the phenomenon that spoke to me and changed my life starting right then. And that was, my first wife was killed in a car wreck about 1.5 miles from where we were, and died in my arms. I found her. Of all things, I drove up on her and found her laying there, thrown out of her car in a real sharp curve, and she died in my arms. But when we drove by that place, there was a huge light of some sort hovering right over that spot. And I tried to stop, but the guys wouldn't let me. But they spoke to me and said, "Your wife is fine.
not to ever worry. And I was guilty. I felt guilty about her dying. What I could have done more, but I couldn't help it. But I struggled for 25 years over that, and all that was taken away when I drove by that, under that thing that night. Oh, wow. Wow, that's amazing. And Yeah. ok, él explica que cuando estaba manejando a los chicos a sus casas, que solamente vivían en un perímetro de 2 millas, él tenía que atravesar una área a donde justamente su esposa había muerto, y eso fue un momento que definió su vida. Él explica que eso para él fue algo muy impactante porque él fue el que la descubrió a ella muerta en ese campo, en ese terreno. Se la encontró muerta, o sea, muriéndose, y murió en los brazos de él, algo que a él lo traumó mucho, lo afectó mucho por 25 años, y él explica que esto fue el comienzo de una trayectoria de contacto muy para él, porque en ese momento que él atravesó esa misma sección, encontró una luz ahí presente que le bajó algún tipo de energía, que después de ese momento en adelante, bueno, le dieron el mensaje de que su esposa estaba bien, que todo estaba bien, y de ese momento en adelante haber escuchado eso y sentido esa luz lo cambió permanentemente, donde ya él pudo sanar esa herida, ese sufrimiento que él cargaba por haber sido testigo de la muerte de su esposa en sus brazos. So I dropped the other guys off, and Chris Jr. and I went home. He panicked, locking the house down and turning lights on inside and outside and locking all the windows and shutting the blinds, while I was trying to find something on TV. We just knew there was an invasion, right? And suddenly, when he comes in my room, we hear something go over the house. It sounded sort of like a helicopter. So I envisioned Fort Bragg, the military base here, going down there. But suddenly, my dad has a dog kennel. He lived next door. We lived out in the country side by side on 6 acres. And his dogs started going really crazy. 15 hunting dogs, hound dogs, in a pen behind his house, was just barking every breath. Ok, wow. Ok, le explica que cuando llegaron a la casa, después de haber dejado a los otros pescadores, que el hijo y él empezaron o sea, el hijo empezó a cerrar todas las ventanas, poner todas las luces afuera y cerrar la casa para protegerse, porque estaba Chris seguro que había una invasión, y hasta incluso puso la televisión para ver si había algunas noticias hablando de esto, porque él estaba completamente convencido de eso, porque después en ese momento escucharon un helicóptero pasar por encima de la casa, o lo que aparentaba ser un helicóptero, porque justamente en ese momento el papá de él, que vive detrás de él, que tiene un kennel, ¿cómo se dice? De perros, una perrera con 15 perros, y los 15 perros se empezaron a alborotar y ladrar de una manera que no se esperaba. Si fuera un helicóptero normal, ese tipo de reacción aparentemente no sería usual, y él estaba reflexionando también. Se imaginó que el helicóptero era porque hay una base militar que se llama Fort Bragg, que hubiera mandado a investigar de los de ellos para poder ver lo que estaba pasando. Es lo que él asumió hasta que escuchó a los perros tener esa reacción tan inusual. So Chris Jr. was really in bad shape, still in shock, still I was worried about him. He was so in shock. But I had to go out and see what the dogs were barking at. I thought that somebody was breaking in my dad's garage. His garage was near the dog kennel. So I imagined the dogs were seeing a burglar, right? But when I walked out there, Christopher walked with me.
we eased our way out to the dog kennel and noticed all the dogs were looking in the woods behind the kennel. So I couldn't figure out why they weren't looking toward the road. What would be back there? If somebody was breaking in the shop, they would have gone back towards the highway, not deep in the woods. And so our dog, Rosie, I don't want to get it too far ahead, but Rosie was with us. And I put her in the woods and told her to run out whatever was in there, right? And Chris Jr. and I made that plan. So we had 15 hound dogs in a pen and one with us that was in the yard. And they're all facing, barking in the woods. And I bumped her on the rear and said, get them. So she took off in the woods to chase whatever's in there. Okay. Ok, él explica que él decidió salir afuera a investigar qué era lo que estaba causando que los perros ladren, porque él asumió que pudiera haber sido un ladrón que se estaba tratando de entrar en el garaje de su papá. Y cuando fue para afuera, llevó a su hijo, que todavía en esos momentos estaba completamente en shock, y preocupó a Chris, pero él decidió salir con el hijo para afuera, y ellos tenían una perrita que se llama Rosie, para ver si Rosie, cuando los acompañe, pudiera ir, porque se notó que los 15 perros que estaban ladrando hacia el bosque y no como si fuera algo que estaba pasando en la casa, lo cual quiere decir que había algo ahí que no sabían lo que era, y él mandó a Rosie, le dio por el fondillo para que ella sepa ir para allá adentro y asustar a lo que esté ahí para que se vaya, para que se espante, pero en ese momento entonces él todavía notaba que los perros continuaban ladrando, y entonces ahí es a donde la perrita se va a meter en el bosque. So as soon as Rosie took off in the woods, Chris Jr. and I took off running to try to cut the dog off, to get in front, to see what came out of the woods. So we ran back out to cut the dog off, and Chris Jr. got afraid, and he ran back to the house. He didn't want any more of that. I didn't realize it. I thought he was behind me. And I ran to the back of the property and ran up against a tree and stopped myself. And when I looked back to see if Christopher was behind me, I had the biggest shock in my life. There was no, Christopher wasn't there. There was a tiny little figure about 3.5 feet tall. It was glowing the color of the moon, and it had these red glowing eyes. They were red. They looked sort of mechanical. It had a triangle on its chest, and it looked at me. I thought I was dead. I actually said, I surrender. And it said, you don't understand. We're not here to hurt you. We're here to help you. And that's what it told me. Wow. Yeah. Okay, él dice que cuando la perrita fue a lanzarse al bosque, él y su hijo decidieron correr delante de ella para intercederla, para ver en adelanto lo que pudiera haber estado ahí. Y cuando él estaba corriendo para dentro de los árboles, dice que en ese momento se dio cuenta que el hijo ya no estaba con él. Él pensaba que estaba detrás de él y no estaba ahí. Y cuando se dio vuelta para atrás, se encontró la más grande sorpresa de su vida cuando vio un ser de 3 pies, pequeño, con unos ojos rojos que parecían mecánicos, y un triángulo en el pecho. Y él dijo que ya pensó que no tenía chance de sobrevivir, que ya era el final. Y en ese momento el ser le dijo que no tenga miedo, que no estaba ahí para hacerle daño, sino para ayudarlo. So about that moment, the dog comes through the woods and gets very close, and it vanishes right in front of me. The dog runs right on by, and I walk back to the house to seeing Christopher peeking out the back door. And I didn't tell him. I was afraid to tell him because he was already afraid enough.
what had just happened to me. But that was pretty much the event for the first night. Oops. Yeah. Sorry, that little block when you were explaining when Rosie came out, what happened there? Because we froze and I couldn't hear you. When remember, I put her in to run whatever Yeah. was in the woods out. Undoubtedly, this thing followed me out. When she came out of the woods, right as she was coming out, it vanished in front of me. After it told Okay. me, "I'm here to help you, not to hurt you." That's Okay. 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 Cuando fue a salir la perrita del bosque, en ese momento también el ser que estaba presente ahí se desapareció delante de él. Y ya no lo vio más después de que le había dicho que estaba ahí para ayudarlo. So next morning when I get up, I noticed that I didn't feel sick. I had suffered for nearly 18 years with Crohn's disease. And Crohn's disease is inflammatory bowel disease, which is a debilitating thing. And it caused me a near-death experience in the hospital. Wow. But I got up next morning, I had no symptoms. And to this day, I've never taken another pill. I was completely cured that day from Crohn's disease. Wow. Yeah. Él explica que el día siguiente él amaneció y se sentía completamente bien de salud, porque por 18 años él había sufrido de Crohn's disease, que es una enfermedad inflamatoria de los bowels, ¿cómo se dice? De los intestinos, entonces él ¿perdón? Sí, la enfermedad intestinal que tenía. Intestinal, inflamación intestinal y mucho dolor que él sufría por esos años y tenía que tomar mucho medicamento y tenía muchos síntomas, pero después de esa experiencia la noche anterior, más nunca más tuvo síntomas ni tuvo que tomar medicina más desde esa experiencia. So when I told this story to my family and my church and everybody in my community, suddenly they thought I was playing with the devil, Satan. And my church ostracized me. And I kept telling, I was praying to God, and these balls of fire came out of the sky. They healed me. I was doing what I always was taught. And how could it be the devil? But the whole community turned on me because of that. I'm sorry to hear that. Yeah. Él explica que después de esa experiencia, él le confesó su experiencia a la iglesia y las personas de su comunidad para compartir lo que le pasó y esta sanación que recibió. Y cuando lo hizo, de ese momento en adelante, lo juzgaron fuertemente, lo ridicularon, le rechazaron completamente su experiencia como algo conectado al demonio, como algo negativo, y él no entendía por qué ellos tomaron esa reacción y ese ángulo después de que lo que él simplemente había hecho era rezar, lo que él siempre hacía, y que no entendía cómo pudieran hacer esa conexión cuando lo que resultó de la experiencia fue positivo, y él se sintió muy mal después de eso por ese tipo de reacción. So this little being told me that it was there to help me. But one thing I had to do was tell this story to everyone, to tell what I know. And the more I told it, the worse it got in my community and on my children. It got so bad, Alina, that the school called social services on me, thinking I was endangering my children. That's how bad it got. Oh, wow. I'm so sorry. Dice que después de esa experiencia, el ser lo que le había comunicado es que
que estaba ahí para ayudarlo, pero que él tenía que compartir de su experiencia, de su historia. Y cuando lo hizo, mientras más la comunicaba, peor se hacía la situación y las reacciones a sus experiencias, y que él no podía comunicarlo porque eso para él le causó mucha respuesta negativa para él y para su familia, que incluso trataron de contactar a los servicios de niños, no sé cómo se llama el servicio, para quitárselos a él porque pensaban que él los estaba poniendo en peligro por estas experiencias. So for 10 months, I didn't report it, and I was asked to never talk about it, and I didn't for 10 months. And when I finally reported it to MUFON, within a few months, NASA was knocking on my door, and that opened the floodgates to the CIA and the DIA and the DOD and all these government people wanting to come hear this story because it rang a bell with them, especially the triangle on the being's chest. Okay. Él dice que no reportó su experiencia por 10 meses, pero por fin ya a finales de esos 10 meses él decidió contactar a MUFON para grabar su experiencia. Y una vez que hizo eso, de ahí empezaron a contactarlo a él todas las agencias del gobierno, porque les interesó mucho su historia y especialmente los paralelos que su historia tenía con cosas ya sabían, y en particular les llamó la atención el triángulo en el pecho de este ser. So, for the next 5 years, 4.5 years, it was really what I call a dark time because my children were being made fun of at school, and they were young, 10 to 15, they were 10, 13, 15, and 17. Chris Jr. was 17, the oldest. In the middle of high school, trying to date girls and all that, and the school was picking on their father and making fun of them, and it really messed them up. And for one, they were seeing the phenomenon with me. It never quit coming, and to this day, it hasn't quit. I saw it tonight. Wow. Explica que después de eso los hijos pasaron muchas dificultades con estudiantes burlándose de ellos. Los muchachos tenían 10, 13 y 17, y el más mayor que ya estaba empezando a querer salir con chicas y no podía sobrepasar todo lo que era que se burlaban de su padre. Ridículo, ¿no? ¿Cómo? Se sometían al ridículo. Se sometían al ridículo y le hacían pasar trabajo a los muchachos con esas burlas. Entonces, los muchachos también estaban escuchando a las mismas facultades del colegio, burlándose de su padre por esas experiencias, pero que ellos incluso también estaban teniendo esas experiencias. Siempre las tuvieron durante ese tiempo y nunca han parado de tener esas experiencias. Incluso esta noche Chris dice que tuvo una experiencia también. So fast forward 5 years. It's 2012. It's Easter. It's Saturday night before Easter Sunday, right? And I had about all I could stand of my children coming home crying and suffering because I felt responsible. My little girl coming home with tears and crying. And so I was very angry. I went out that night and I shouted up to the heavens, I'm never going to tell this story again. You healed me from Crohn's, but you ruined my life with my family. Why did you do this? And I'm saying this to the sky the night before Easter. And that morning, everything
changed completely, and I'll get there. Oh, wow. Okay, so ahora, después de 5 años de todos estas dificultades que estaban pasando los niños, él, por haber compartido sus experiencias, ahora estamos en la noche anterior de las Pascuas, Sí. que era un sábado por la noche, y se había cansado ya de ver a sus hijos llegar a la casa llorando, y la niña pasando sus dificultades, y por eso ya dio que hasta aquí, que ya no iba a compartir más, y salió de su casa y le habló al cielo, gritando prácticamente, y les dijo que por qué me han pasado estas cosas por haber compartido mi historia, y ya no lo voy a hacer más. Y a partir de ese momento, cuando amaneció el día siguiente, todo cambió. So I went to bed that night very angry with the phenomenon, whatever it is. It came and helped me, and now I felt betrayed. And I went to bed feeling that way. But at 3 a.m., 3 o'clock, I heard a manly voice, real deep, say, "Arise." I mean, very deep. It was thunderous. It was very loud. Woke me up, and the clock said 3 a.m. And suddenly I was led outside to where I met the most beautiful lady. I can't describe the beauty of this lady, and I don't know how deep to go into this, Alina, but let's back up a second. I was led out of the house, and there were these 3 shadowy beings, which we see them here often, or at least one here and there. But they handed me this object. One of them did, and said, as they're leading me out, it said, "This is yours. You must keep." And when they handed me this thing, it felt like it was prickling me. It felt like a hedgehog. It felt alive. Mm-hmm. It felt like a living creature, but it was pricking my hand. So I dropped it. And this voice said, "You pick that up. You must keep it." And the minute I did, I picked it up. And now I'm out at my dog kennel outside at 3 a.m, fully dressed with something in my hands, afraid of it. And I stick it in the kennel. And the very second I did, this wind, this mighty wind hits me. And it wasn't in the trees all around. It was straight on. It came in a direct line and hit me. And I saw this bull, a translucent bull, run right over top. I could see the stars up through it. I landed flat on my back because it ran over me. And the wind actually blew me backwards. But when I rolled to my stomach, I'm looking the other way, and I'm trying to get up and to run. And there was no bull there. It was the most beautiful woman and that I had ever seen. What was she? An angel? I was in awe looking at what I was looking at. And she was 3 feet off the ground. Her feet were 3 feet in the air, and she was 6 or 8 feet from me, and spinning, just floating in the air. Wow, very interesting. Okay, so entonces, él explica que cuando salió para afuera, habían 3 seres como siluetas, que él ha visto desde aquel entonces, varias, o sea, los ven regularmente, 1 o 2 o 3, pero los siguen viendo, pero ahí se presentaron por la primera vez, y cuando se le acercaron, le presentaron con algo que le pasaron a sus manos, que lo pinchaba, como esos animalitos que tienen pinchos, y cuando lo sintió que está, ¿cómo es? Erizos, ¿no? Erizos. Y cuando lo sintió, él dice que como que lo rechazó y lo soltó porque lo pinchó, y cuando lo soltó le dijeron, no, lo tienes que recoger.
y se lo volvieron a entregar, y en ese momento él decidió ponerlo adentro de la jaula del perro. Y cuando hizo eso, en ese momento se le presentó una, ¿cómo dicen bull en español? Un toro. Un toro transparente se le aparece y llega corriendo, le pasó por la cabeza, por arriba de la cabeza, y él se quedó espantado mirando y fue a mirar, y cuando miró, en eso se le manifestó una mujer, dice la mujer más bella que ha visto, una presencia de una mujer preciosa flotando 3 pies por encima de la tierra y como a unos 7, 8 pies de distancia de él, y no sabía quién era ella, qué tipo de ser era, simplemente era una presencia preciosa. Okay. So she looks at me. Okay. She looks at me and she says, "You know why I'm here. This is your burden. You must bear." And so I was ready to not tell it anymore. I'd given up. And she come to say, "No, you can't do this. You got to tell the story." And she said, "I'm going to help you." Because for 5 years, I tried to share it with my mother and my friends to make them believe I wasn't lying. You know, I wasn't, I wanted to share the phenomenon. I'd see it all the time, but it wouldn't let me share it. But from that day forward, everything changed. I've amassed thousands of videos and thousands of videos and photos from that very day to now. I could never get a picture before then. Miraculous things started happening to people around me that were healed. It's in the book. You can read about it. Even as far as to Washington, D.C., some of the highest powered families up there were affected by this. And I write about it in the book. But it all came after she came. And after she came. Yeah. That's a beautiful way to end your story, so we could start questions, but I will translate first because that's actually a perfect way to share how it all has come full circle for you. Él explica que él en ese momento cuando la ve a la que le dice la señora, ella le dice, tú sabes por qué estoy aquí, esta es tu cruz para cargar. Porque tienes que compartir de tu historia, tienes que compartirlo con el mundo. Y él estaba sufriendo por no poder comunicar con nadie, porque nadie le creía, ni su familia, ni las personas en su entorno, nadie le creía. Y él sufría mucho por ese rechazo que él recibió, por estas experiencias tan importantes que él ha tenido. Pero después de ese momento todo cambió y él ahora tiene documentado miles de fotos y evidencia de sus contactos, de sus experiencias, para que él pueda corroborar todo lo que él ha experimentado para poder compartir con los demás, para que ya puedan por fin creer su historia. Y a partir de ese momento también él ha sido partícipe a raíz de estas experiencias, ha sido testigo de muchos milagros que han ayudado a todos tipos de personas, incluyendo a personas importantes en Washington, D.C. Ok, bueno amigos, antes que nada, y quiero pasar a las preguntas, quiero saludar a don Juan Acevedo que está por aquí. Don Juancito, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por participar. Tenemos un paquete de preguntas, si se puede desmutear un momentito, por favor. A ver, por favor el micrófono, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Richard, buenas noches, Rodrigo. Good night, Mr. Bledsoe. Howdy, how are you? It's a pleasure and to know you. I feel the same. Thank you. You're more than welcome. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas y bueno, Chris, déjame presentarme, creo que no me presenté, yo soy Richard Cardoso, la persona que está detrás del proyecto Sirio, y
La primera pregunta, después de la experiencia que nos has relatado, que me pareció genial, y voy a nuevamente a amigos que están viendo la transmisión, Chris tiene su libro Ovni de Dios en versión español. Próximamente vamos a colaborar con una revisión de la traducción. Ese es un trabajo que vamos a hacer seguramente este 2024, conjuntamente con ellos. Y pueden conseguirlo en Amazon. La historia íntegra de las vivencias de Chris Bledsoe están en esta publicación, que es muy interesante. Insto a los amigos que vayan antes de que se acabe el año y bueno, adquieran este libro que seguramente les va a traer muchas sorpresas. Es muy interesante y como ya lo dije al inicio, este es una historia que, bueno, nos sorprende y que es del interés de muchos grupos dentro de no solamente el aparato de la defensa de aquí en los Estados Unidos, sino de la comunidad científica también y la comunidad ufológica. Entonces, ya saben, Ovni de Dios, el libro de Chris Bledsoe, que lo tenemos aquí, vayan a Amazon y pueden conseguir. Y para los bilingües, Y, ahí y está también UFO está of God. UFO of God. Sí. Bueno, y la primera pregunta, yo escuchando lo que nos narraba Chris sobre su experiencia, ¿cuál sería la percepción de Chris antes de aceptar el contacto con el fenómeno? Que es esta pregunta de acá que la debes tener aquí. Okay. Okay. Sí. Okay. Oh, yeah, sí lo tenía fuera de orden. Okay. Okay, Chris, well, he was introducing himself to you. His name is Richard Cardozo. He is the founder of this channel, Proyecto Sirio. And he was sharing how your story has caught the interest of government agencies as well as scientists and many others in the field because of how interesting and vast your experiences are. And so his first question that he wanted to ask you is, what was your perception of the phenomenon prior to these contact experiences that you've been having? What did you feel about it before then? Well, before then, I really never thought about it because I had 4 little children and building 100 homes a year and going to church twice a week, Wednesday night and Sunday morning, sometimes Sunday night. I was just being a family guy and a builder and never thought about this until I was sick and crying out for help. I'd lost everything and was at the end of my rope and cried out, and these balls of fire came. But so before that, I had no thought about it. Okay. Él explica que antes de su experiencia de contacto, él nunca había pensado nada sobre el tema. Simplemente era una persona que trabajaba construyendo 100 casas al año, 4 hijos pequeños, yendo a la iglesia 2 veces a la semana, y simplemente no era algo que le había cruzado la mente hasta que él empezó a sufrir tanto de sus problemas de salud, y fue cuando él oró y rogó por ayuda por lo que él estaba sufriendo con el dolor que él tenía, y que de ahí fue que nació esa experiencia de que se le manifestaron las 3 bolas de fuego, y en ese momento en adelante es que todo cambió para él en cuanto a su percepción del fenómeno. Vamos a ir con la primera pregunta del paquete de preguntas que tiene don Juan Acevedo. Por favor, don Juancito, si usted la puede plantear. Hola, Richard. No las tengo. No las tiene a la mano. Yo las puedo, la tengo aquí, que sería la primera pregunta. Después de la primera semana de sucesos, es una pregunta que formuló don Juan, que la tenemos en un paquete. ¿Puede recordar cuántas veces han aparecido las entidades y cuáles fueron los mensajes, excluyendo los de la señora, los de la... Okay. ¿Sí? Okay, so after the first week of events, can you remember how many times the entities have appeared and what were their messages, including the ones of the lady? How many times since then? From then to now, I couldn't even. How many entities? Yeah, how many times the entities have appeared and what their messages were, including the lady? I write about that in the book.
I see the orbs a whole lot more than I do the beings, but I still see them at least once every couple of months. I'll see at least a shadow being, but I see orbs every day, nearly every Every day. day. And I record them. They come when I pray. That's how they come. It's through prayer. And everybody wants to know, how do you do it? And I was praying when I was on the river for help, and that worked. And so when I go out now, I say a prayer, and here they come. Yeah. You establish that connection. Okay, so él explica que él ve los orbs. How do you say orbs in Spanish? Orbs, okay, que ve los orbs todos los días, que se le manifiestan cuando él ora. A partir del momento que él tuvo esa primera experiencia cuando estaba rezando, ya desde entonces es cuando sea que él reza, y es literalmente todos los días, pero que también ve seres bastante regularmente, unas cuantas, o sea, ve uno por lo menos cada cuantos meses, pero es algo muy regular y muy consistente para él. And what were the messages from these beings from that point forward, including the lady? What were some of the messages that you could share with us? The lady told me when she came, she said, "This is your burden you must bear. You have to tell what you know." And she told me several things. One was that there was going to be, now she told me this in 2012, right? When I first met her. She said, in your lifetime, there's going to be world trouble. And that when the suffering of mankind becomes too great, they don't like that a whole lot. So they're going to wake us up. I think they're going to awaken the people to the fact that they're here and there's nothing nobody can do about it. They're going to do it. And they're going to do it to awaken humanity, to take us to a new level, a new world. And the lady, I've been studied by the Vatican and everyone about this lady in the highest levels. And is it the Lady of Fatima or Guadalupe? A very good chance of it. And I was a Baptist, so I wasn't raised Catholic. I was raised a Baptist. So to me, I had no idea who she was, but I still don't. Oh, really? But oh no. So in your religion, there's no belief in Mother Mary? Well, there is a belief, but not like it's not like it is in Catholicism. You know what I mean? Got it. Okay. Jesus and his beautiful mom, but they never talk about her. So I wasn't raised about her. Oh, okay, I understand. Interesting, very interesting. Él comparte que el mensaje de la señora fue una vez que ella le dijo que esto era la cruz que él tenía que cargar, que era compartir su mensaje de sus experiencias con la humanidad, que luego le explicó que la humanidad iba a pasar por un periodo de mucha adversidad, muchas dificultades, y que las cosas pudieran empeorar, y que iba a llegar un momento que estos seres iban a tener que interceder por parte de la humanidad para ayudarnos a hacer esa transición a una nueva fase para el planeta y todos los que vivimos aquí. Y él también explicó, perdón, un momentito, que él explicó también que para él era cosa nueva, que es muy interesante en la religión de él. La Virgencita no es un personaje conocido como que se le da ese tipo de rol que tiene exactamente como que tiene la Iglesia Católica, porque él dice que estudiado incluso por el Vaticano, porque dicen que tiene su aparente conexión o paralelo a lo que viene siendo la aparición de las apariciones marianas, como la de Fátima y diferentes lugares como Guadalupe también. Okay. Excelente. Rodri, ¿tienes una pregunta para Chris? Adelante. Y ¿estás muteado? Sí. Voy a dar un salto ahí. ¿Qué
significado para Chris John Alexander? ¿Cómo le ha ayudado? ¿Cómo ha sido la relación con John Alexander? Okay. Okay, so Rodrigo's asking, what has been your connection or relationship to John Alexander and how has he helped you? John has been a friend for many years, and I write about him in the book, how I first met him. And that was on, it's in the first chapter about remote viewing the Pope, you know. But John experienced the phenomenon with me in 2015 and has been a major supporter since. I really like John a whole lot. He's been very kind to my family, and he's introduced me to a lot of people. A lot of people. Wow. Ok, él explica que John Alexander ha sido un gran apoyo para él por muchos años. Él fue testigo con él de una de sus experiencias de contacto y que lo ha apoyado mucho y que lo ha introducido a muchas personas. Y sí que él entonces tiene una conexión muy linda con él y con su familia también. Excelente. Quiero preguntarle algo, si Chris conoce sobre apariciones marianas, justamente acaba de hacer una referencia sobre Fátima, sobre Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe en este caso, si tiene alguna referencia de Medjugorje, Garabandal, y podría de repente relacionar estas apariciones con lo que él ha pasado, con lo que él ha vivido. Mm-hmm. Okay. He was saying that now that you've mentioned how there's been a connection made with the Marian apparitions in Fatima and Guadalupe and even Garabandal and different locations like that, and what those contact experiences have been like, if there's anything that you can establish as a parallel or connection to those types of apparitions and what it means. Well, how I described the experience is what got the attention of the Vatican and the scholars and the government. For one, I described these three orbs as the setting sun, that they appeared like the setting sun, which is exactly what the kids of Fatima said, right? I described the size of them and the way she appeared to me with the bull and everything. That got everyone's attention. I remember I had no idea who she was. I had no idea, other than it seemed like the most beautiful angel you'd ever seen, or even God. I didn't know what to think. But I have been blessed greatly since then, and with some things that I don't like to say, I don't talk about a whole lot, but there's a lot of people have received blessings that were definitely sick. And none of that happened before she came. It all came afterwards. Wow. So, yeah. Yeah. Él explica que la conexión o el paralelo a las apariciones de a la Virgen, esa conexión más bien fue establecida por el Vaticano y diferentes agencias, ¿no? Que encontraron ese paralelo, esos parecidos, incluso el hecho de que lo que parecían eran soles que estaban bajando, que es igual que lo que dijeron los chicos de Fátima. Entonces, por eso y por detalles de esas experiencias, ese vínculo, o sea, esa conexión se estableció por lo parecido que era y su mensaje. So. I had a friend here 2 weeks ago, stayed 3 days. His name is Dr. Martin Yinlo from NASA's Jet Propulsion Laboratory. And he's the chief mathematician for JPL, been there 40 years. He spent 3 days here, and he studied Fatima extensively. And
they still study this. The parallels between my descriptions and what they really know are very close. And I'm getting this from the experts, right? From people like NASA and CIA, scholars. So That's that what did you say was very close? um, just the way I The description, described it. the Everything dis- about it has gotten the attention of all the experts, from NASA to the Vatican yeah, to right. biblical scholars, Yeah. and they're the ones that made the connection. I had no idea, right? It was, Right, very interesting. Él explica que él tuvo a una persona quedarse ahí por 3 días, que una amistad de él que justamente ha estado investigando el caso de Fátima extensivamente y que entre él, en NASA, el Vaticano, escolares bíblicos y todos tipos de personas y expertos de este tipo de apariciones marianas, todas han sido los que han hecho la conexión de los paralelos o sea, los parecidos que han tenido a lo que él explicó y que él, no teniendo ese tipo de información, era para él algo más bien nuevo. También otra cosa que dijo anteriormente que no incluí es que después de esa experiencia han habido muchos milagros que han pasado por esa conexión. Es algo que no le gusta hablar, pero que sí que es algo que continúa muy regularmente, que diferentes personas con problemas de salud y cosas así se han sanado espontáneamente después de esa experiencia que él tuvo con la señora. Ok, vamos a pasar con una pregunta de don Juancito. Don Juancito, por favor. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, siguiendo un poco el hilo de la pregunta que hizo Rodrigo, me gustaría preguntarle a Cris cuál es su relación actual, ¿sí? Con Diana Pasulkas y con Jim Semivian, y cuánta importancia cree Cris que tuvo la aparición de Diana con su idea de los querubines en la construcción de su interpretación de, del fenómeno que él asiste. Okay, so his question was, well, let me find it here just a second, because there was a lot that he said. He was saying that what has been your relationship, or what can you tell us about Diana Pasolka and her, and the importance that she assigns to the comments regarding the seraphim and the angels, and your current interpretation of the phenomenon. well, I first met Diana over 11 years ago, and I was the first person she really studied about this. And we actually started a book together called Seraphim. I still have the manuscript. We never finished it, but we have the workings and even the cover. Diana and I have studied a lot about this. I actually introduced her to NASA, the one she writes about in the book. I introduced her to those people. I was already working with them on a lot of things. But she and I believe a lot alike, that is very biblical. It's always been a spiritual experience for me. It's never been dark. It's never been negative. It's been nearly 17 years now. And when I pray, they come. Yeah. You know, Yeah. and it's Yeah. not anything but I love spiritual. it. Yeah, perfect. Okay, él explica que él hizo contacto, se empezó a comunicar con Diana Pazuka hace 11 años. Ella, incluso él fue el que la introdujo a ella a NASA, que ella ahora, o sea, escribió de NASA en su libro, y él fue el que hizo la introducción. Y ellos han
ambos han estudiado extensivamente lo que viene siendo el aspecto espiritual y lo de los seraphims. Ellos incluso escribieron un libro junto de los serafines y ya tenían el libro escrito, ya estaba preparado, lo que simplemente no lo han publicado. Pero que sí, que ellos han estudiado extensivamente este aspecto espiritual y que los dos están en la misma página sobre esos temas y por lo tanto es por eso que ellos han podido penetrar esa cuestión muy profundamente todos estos años. 17 years ago, January will be 17 years, I reported it. I told Mufan I thought they were angels because I was praying and I was ready to give up on life, and something, these chariots of fire came out of the sky and took my sickness away. The phenomena has always been wonderful. It's the people that give me a hard time. It's the community and the church that give me such a hard time when I was innocent praying to God, and then the community attacked me, basically. Yeah. Fundamentalist community. You know, I live in the Bible Belt, and they, to them, it's the devil. So it's a shame. The phenomenon's always been a beautiful thing for me. I love it. Yeah, absolutely. Absolutely. Él explica que él, esas experiencias que él ha tenido, que él ha recibido mucho apoyo de estas personas, estas agencias y estas personas, investigadores y expertos, que él ha tenido mucho apoyo, mucha expansión a raíz de esas conexiones, que él solamente ha experimentado esas dificultades y rechazo radical, con lo que viene siendo su comunidad, porque son personas que son un poco extremistas en sus conceptos religiosos y limitados en su ignorancia, y por lo tanto no han aceptado nada de lo que él ha dicho y lo han descartado como algo del demonio. Pero ¿cómo puede ser cuando una persona ha orado de un lugar tan inocente y tan puro, pidiendo asistencia por el sufrimiento que le estaba pasando, por su salud, y que por eso que le vengan a ayudar, lo sanaron, experimentó un literal milagro, y que por eso lo rechacen? No tiene sentido, pero él reconoce que él vive en lo que viene siendo el cinturón, en inglés se llama Bible Belt, en español ¿cómo es? El cinturón bíblico o algo así, que vienen siendo los estados del país, que son todos muy extremistas en sus conceptos religiosos, no espirituales. Okay. Excelente. Tengo una pregunta de Mauricio Mandara que le vamos a mostrar ahora. Sí, perdón. Dígame, don José. La pregunta, ¿cómo es la relación actual con Diana Pazuka y con Jim Semivian? Okay. He wanted to just clarify that he also wanted to know how is your current relationship with Diana Pazuka and also with Jim Semivan. We're all good friends. Jim is on speed dial. If I need him, I call him. There's not a week that goes by that I was at his house at Memorial Day having a party, and nice. And so Diana remarried, and we don't see each other that much, but we're still friends. And she lives an hour and a half away, but I have, Diana's a good friend. Oh, nice. Okay, él estaba diciendo que que él es buen amigo con los dos, que Jim Semivan lo puede llamar cuando sea, habla con él regularmente, incluso estuvo en su casa para una fiesta en el Memorial Day, y que ellos hablan continuamente, y con Diana son buenos amigos también, pero ella se recasó y ahora no hablan tanto, obviamente, porque ella está en otro aspecto de su vida, pero que ella vive solamente 1 hora y media de su casa y que todos tienen una muy bonita amistad. Excelente, excelente. Muchas gracias, Chris. Vamos a ir con una pregunta del público. Mauricio Mandara nos dice, ¿cree
que si fueron sus estados anímicos, ansiedad, depresión, que provocaron la interacción con el fenómeno o rezar y pedir ayuda a Dios. Aquí tengo la... Okay, so this is a question from the audience. Pómelo de nuevo. Sí, aquí está. Okay, so Mauricio Mandara was asking if you believe that your emotional state, like the depression and anxiety, was what provoked that interaction with the beings, or do you think that this phenomenon took place because you were praying to God and asking for help? I wish I knew that answer. I wish I knew that, Elena. I don't know why all this has happened. Yeah, I don't know. I wish I knew. Okay, Mauricio. Él dice que él quisiera saber, pero él no sabe. Él quisiera entenderlo, pero en el momento no sabe. Quiero hacerle una pregunta y quiero hacer una referencia a un invitado que tuvimos hace algún tiempo atrás. Él es Tom Reed. Él, bueno, vivió una experiencia también de contacto, el incidente Berkshire, que, bueno, pueden ver el programa en Netflix, en Misterios sin resolver. Él nos decía que el fenómeno que está experimentando era generacional. Él considera que está pasando por lo mismo o tiene algún antecedente de que algún familiar cercano, llámese su padre o su abuelo, ha vivido una experiencia similar. Okay, él estaba diciendo, okay, so he was saying that, I almost went into Spanish. Él estaba explicando, let me correct my language. I'm sorry about that. Okay, that was a malfunction. Excuse me. So his question was that he recently had a guest, John Reed, who was on Unsolved Mysteries. The case was very interesting, where it presents the idea or the theory that this contact could be generational. And so what he was asking was if you believe that there is a trajectory in your family that might perhaps imply that there is a connection that's taking place, through your family, and that there might be a reason for that. Like maybe there's another family member, like your father or somebody else, that might have also had contact, and so that could perhaps explain the phenomenon or deepen the understanding of what the implications are with the phenomenon. I do know that question's been asked by everyone from NASA to all the government folks, and even Diana Pasulka. They studied this very carefully. They studied my history and my DNA. I'm 98% Irish and Irish English, actually, and they traced our history back to King Henry VII. His mother was born to a Bledsoe, so we're connected there, but that doesn't tell us anything, right? So we really don't know. I don't know. I wish I knew. Very interesting. All I know. What did you say his mother was? She was a Bledsoe. She was born in Bledsoe Castle. There's a castle in England called Bledsoe Castle. And King Henry VII, his mother, Margaret, was born there. She was the Tudors in England, the first Tudors. And it was King Charles, you said? King Henry VII. King Henry. Okay, King Henry. Okay, very interesting. Yeah. Okay, so él lo que estaba explicando es que esa pregunta se la ha hecho muchas veces y que él quisiera saber lo que significa, porque se ha investigado eso para poder entender si posiblemente hay una conexión genética, y cuando le estudiaron las genéticas a Chris, lo que sí lograron ver es que él tiene una conexión. Él es ancestro de
el rey Henry, el seventh, ¿cómo se dice? Séptimo, el séptimo rey Henry, y que su madre era Margaret, y que Margaret. hay un castillo en Inglaterra que se llama Bledsoe Castle, Castillo Bledsoe, que es el apellido de él. So, eso está muy interesante y eso es lo único que él ha logrado saber hasta el momento, pero que de ahí para allá no pudieran justificar algún tipo de conexión familiar o generacional con el fenómeno. Excelente. Y quiero hacer una pregunta que está relacionada con esto y después le doy el pase a uno de mis compañeros en el panel. Uh-huh. ¿Alguna agencia, llámese gubernamental o civil, le ha tomado muestras biológicas a Chris? Okay, so what he's asking, if any agency has taken any kind of samples, like biological samples of yours to test you, like, and if so, what have they discovered through that? Well, they've been studying my brain a lot, and if you see the new History Channel series Beyond Skinwalker, episode 8, I was on there this year, and we had orbs while they had me wired up to a brain scan. Ask orbs to appear, and they did on camera within 40 feet of us in the woods next to us. So they got a good scan of my brain communicating with that orb. They know for sure they could see it. The scientists were there. You can see it on the History Channel, episode 8 of Beyond Skinwalker. And we just did 2 more. We're doing 2 more episodes for this year. And I just went through 8 hours of more brain scans. Nearly 8 hours they have now, brain scans. Yeah. So do you know what part of your brain becomes activated or what brain wave you're operating from when you're having this contact experience? I would suggest everybody watch Beyond Skinwalker because they have a neuroscientist on there with me, wired me up, and he's from New York City. He's there. He's a PhD in neuroscience. He's telling what he's seeing along with 3 other scientists. They're looking at the orb 50 feet away, this high off the ground, this big around. It's flying by us, and as I'm holding my hand out, it's flying by. And they're scanning my brain. And they said that what the nut in the shell is that a Zen Buddhist monk that learns for 40 years to meditate and to get to that Zen state, I'm able to do it in 2 or 3 seconds naturally. It just happens. That's very interesting. I believe that's the gamma brainwave state where you become supernatural. So that's very interesting. So I'm going to translate now for the audience. Él lo que explica que él ha sido investigado con un programa que está en el History Channel que se llama Beyond Skinwalker Ranch y que ahí en el episodio 8, ¿fue 8? Sí. En el episodio 8 él fue investigado, fue estudiado, mejor dicho, unos scans cerebrales donde le conectaron para poder observar la actividad cerebral que está sucediendo durante el momento de contacto, y cuando eso pasó en cámara salió el orb en la pantalla donde todos los científicos y la cámara pudieron grabarlo y hubieron esos testigos solamente unos pies de distancia de donde ellos estaban, y se ve él interactuando con el orb y toda la actividad cerebral estaba siendo grabada para el programa. Y yo cuando le pregunté si puedan ser testigos de todo lo que el científico, el neurocientífico de Nueva York explicó y analizó en el programa. Luego él dice que él es el mismo tipo de actividad cerebral que experimenta un monje tibetano
y eso es justamente algo que yo estudié un poquito, y eso yo sé que es un gamma brainwave, que es más allá del beta, que es una actividad cerebral donde uno está activamente analizando, pero se le activa todo el cerebro a la vez, y la persona se hace sobrenatural. Eso puede explicar un poco de lo que está pasando en ese momento, ya que él ha logrado ese contacto tan rápidamente. Ok. Rodrigo, Richard, por favor, una pregunta, Richard, ahí para tu compañera que estaba hablando de las ondas cerebrales. ¿Podemos decir exactamente qué es gamma o qué es teta? Es gamma. 100%, ¿Segura? lo pueden 100% lo pueden buscar en Google. Gamma es cuando el humano se hace sobrenatural. Los monjes tibetanos, cuando los han estudiado, pueden levitar, pueden quedarse en estados meditativos por días sin comer, tienen habilidades que han sido estudiadas, y las personas común y corrientes, si pueden cambiar de canal, pueden tener unas experiencias en el momento. O sea, definitivamente es muy interesante, y eso ahora explica mucho de lo que le está pasando. Sí, es muy interesante también el tema de que justamente las ondas teta son las que se presentan en la parte más profunda de los estados meditativos. Pero eso Por más eso te bien lo es para preguntaba. sanarse. Las personas en el estado cero se sanan. Más allá de esta cuestión de la sanación, te hablando de una cuestión neurofisiológica, Claro, no ok. de una cuestión de sanación. Sí. Eso nada más quería bueno, saber. sí. Rodri, ¿tienes una pregunta para Chris, por favor? Sí, ¿cómo ve él, a partir de su experiencia, cómo ve él todo el tema que está pasando con Estados Unidos y los ovnis? Toda esta pugna que hay, esta validación del tema, ¿cómo lo ve él? ¿Qué cree que va a pasar Okay. al respecto? Okay, so Rodrigo was asking, beyond your own personal messages and experiences, what did you believe was unfolding currently in terms of disclosure in the United States, and what do you believe is going to happen in terms of that, as well as contact? Well, I think everybody should be ready for springtime. I think the government's going to make a major announcement. That's the rumble I hear. I don't think the government knows like everybody thinks they do. If they did, they wouldn't need me because I study with the highest ranks. Uh, they're studying with me, and I ask them, "Why do you need me if you've got the knowledge?" And their simple answer is, "We see it, but it does nothing to do with us." So I think the government's going to make an announcement, but they don't know what it is and how it reacts. So I don't think you're going to get every T crossed and every I dotted. We're just going to get a simple, it's real, and we need money to study it. And Okay. that's where it's heading. Yeah. Ok, él explica que él siente que el gobierno está a punto de hacer una declaración oficial sobre el tema, pero que aunque las personas asuman que el gobierno lo sabe todo, que saben mucho más de lo que están diciendo, no necesariamente es así, porque ellos están todavía tratando de entender ellos mismos lo que significa. Y él luego también ha preguntado, pero ¿por qué lo necesitan a él? Y ellos les respondieron que simplemente porque ellos sepan del fenómeno y lo ven, no quiere decir que ellos están, o sea, activándolo o conectándose ellos, o ellos sí necesitan de su habilidad de crear esa conexión para poder entenderlo, pero que también no, eso requiere también que ellos necesitan investigar y requiere fondos económicos para poder hacer investigación y reportarlo.
Excelente. Don Juancito, tenemos una pregunta que creo que está asociada con todo esto. Por favor. Bueno, básicamente me gustaría saber si el doctor Gary Nolan obtuvo alguna muestra biológica, tanto de Chris o de su familia, ¿sí? Y cuál ha sido la relación que ha tenido él con el doctor Gary Nolan, o si se ha encontrado también con el doctor Kit Green. Okay. Okay, Chris. Juan wanted to know if Dr. Gary Nolan had gotten any kind of biological samples from you or even you and your family, and what might have been discovered through that if he did. And also if you were still interacting with Dr. Kit Green, and what was your relationship at this point with those interactions? I know Gary and Kit both, but I've never worked with either one of them other than verbally. Okay. I work more with sharing the experience visually. All the people I talk about come here to my property, or I go to them, and we witness it, and we film it, and we study it with film. In fact, I'll give you a hint. Last month, 2 months ago, they put me in a room, electronically sealed room. And I can't say much about it, but they had cameras outside pointing up at the sky and me sealed in a room. And when I would point up in that room, they would film something over top of the building. So this is the kind of studies we're doing. It's not about blood and it's not about DNA. It's about studying actual visual sightings. I have 3,000 videos in the last 2 years of orbs visually, some of them this close, 2 feet, 5 feet away, with groups of people. So this is our study, is we're actually documenting the phenomenon scientifically with instruments, with FLIR cameras. We're recording hot orbs on FLIR. So we're doing this. And unlike any of the rest of them, they're studying blood and DNA. We're studying the real thing in full time. Ricardo's been with me when we've done this at the Monroe Institute. Ricardo? Okay. Okay, wow, okay. So él lo que estaba explicando que con Gary Nolan, el doctor Gary Nolan y con Kit Green, que con esos dos individuos él simplemente le ha comunicado su historia, pero no lo han investigado, no han ido más allá de compartir sus experiencias, pero que sí él está haciendo esos tipos de proyectos, esos tipos de experimentos con otros científicos donde están haciendo los exámenes que él considera que son los más reales, los más consistentes, porque no están enfocándose en su sangre, en su ADN y esos temas que no verifican algo concreto como lo que es estudiar las ondas cerebrales. Y cuando él tuvo un proyecto que él hizo con unos científicos hace poco que lo sellaron en un cuarto con unas habilidades de detectar actividad, grabaron a él adentro de ese cuarto sellado apuntando para arriba haciendo su contacto y que desde afuera se estaba viendo simultáneamente las naves o los orbs que se le aparecían, mejor dicho, los orbs que se aparecían o algún tipo de fenómeno que se manifestaba cuando él justamente apuntaba y ya los estaba llamando. Eso lo lograron grabar y está muy extensivamente documentado. Incluso dice él, 3,000 videos o fotografías solamente en los últimos 2 años de todo lo que él constantemente está haciendo, interactuando con el fenómeno. Excelente. Hay una pregunta aquí que, bueno, justo la coordinamos con don Juancito, él la formuló, pero yo también tenía una idea muy parecida y está asociada con el fenómeno genuino, con lo que nosotros consideramos que es el fenómeno genuino. ¿Quiénes o qué personas
de estas famosas celebridades que lo han visitado han coincidido que en la naturaleza del fenómeno. Si esto es algo de origen exógeno, totalmente fuera ¿no? de nuestro contexto humano, o pertenece no sé, a una visita de alguien que está fuera de nuestro planeta, o está relacionada directamente con nosotros mismos, con nuestro entorno, la Tierra. Okay. ¿Sí? Okay, so what he wanted to ask was more in terms of the phenomenon, and if any of the celebrities or people that have gone to your place and interacted with the phenomenon alongside of you, if anybody has perhaps like maybe established like an understanding of, or maybe if you agreed with this is something that's connected to the planet and humanity, like something that is here, or if it's something that lives outside of here that is, coming through to you. Like, what do you believe in those that you've interacted with in terms of what it can be? What are the implications? I can tell you 100% without any doubt that it is always around us, that it hears everything you say and everything you think. It knows your thoughts. It knows where you're going to look before you look. It'll appear in the direction you're looking. We established that a long time ago. And I think they're here. I think, I don't know. Nobody really knows, right? Nobody really knows. But I don't think they're going anywhere. I think they're here. When I walk outside, sometimes 1 to 15, 20 orbs will come. Sometimes they come in my house, fly right by, or hover in front of my wife. Orbs this big, green or blue, or but they're around us. They're always around us, and they know our thoughts. I think they're guardians to humanity. Maybe they created us. I do think the lady's in charge, though, completely. That she's That's driving. beautiful. Yeah. That she's okay, that's beautiful. Okay, él explica en respuesta a lo que preguntó Richard que él considera que ellos siempre están en nuestro entorno, que ellos están aquí como guardianes, que eso es algo que han establecido hace mucho tiempo, que son seres que están completamente conectados a nosotros, que están aquí para conectados a nosotros para ayudarnos, y entonces él sabe que eso es algo que siempre va a estar ahí, y o sea, que es simplemente conectarse a ellos. Voy a sumar una pregunta dentro de la que he formulado. Cuando se habla de inteligencias no humanas, porque ahora el término está muy de moda, ¿qué considera él que significa esto? Okay, he wanted to add on to this question or build upon it, and ask, since the term is now pretty popular to say non-human intelligence, what do you feel that term means for you? I'm perfectly happy with that. I don't like the term alien because it doesn't fit the phenomenon at all. I like the term angelic being better, but not to label it because we're not 1,000% sure. We're not 100% sure at all. But I can live with the non-human intelligence term because that's pretty much, it's non-human, but I think it lives around us and watches over us, just biblical. Okay. Okay, so, él explica que él acepta ese término porque extraterrestre para él es una palabra que no encaja bien con el fenómeno real,
pero que este término non-human intelligence, en inteligencia no humana, él la acepta porque en realidad sí es lo que es, y aunque no se sabe exactamente quiénes son por decir, pero que él prefiere el término como ángeles o algo semejante, algo parecido, antes a extraterrestre, que para él no tiene sentido esa palabra, de acuerdo al fenómeno que él ha experimentado, pero que sí la acepta como un término que encaja mejor. Excelente. Rodrigo, ¿tienes alguna pregunta para Chris, por favor? Hola, hola, hola. Sí, te escuchamos. Ya. ¿Qué siente él que viene a futuro con su experiencia? ¿Qué cree que puede seguir ocurriendo con su contacto? Okay. Chris, Rodrigo was asking, what do you think will come of your experiences, or how do you feel that your experiences might evolve moving forward? Like, if you have any concept of that. I feel like I'm on a mission to share this with the world. And I think that the phenomenon is going to do that for me. That's the mission. I think that the lady is going to appear again and in front of cameras and people. And that's all it's going to take. And that's what I'm seeing and feeling and hearing and knowing inside. I've been planning an expedition for 4 or 5 years to go out in search of her or the phenomenon. When the time's right, I'll be there. And that time's getting right soon. It's going to reveal itself, and it's going to do it in a big way. What was that last thing you said? I think it's going to reveal itself through camera and witness in a huge way over the next year or two. Yeah, I heard that part. Okay, perfect. I love that. That's beautiful. Rodrigo le explica que él siente que el fenómeno se va a revelar de una manera mucho más concreta en el futuro muy cercano, que él siente que más bien la señora siente que posiblemente se presente de una manera incluso posiblemente en cámara, que el momento ya está llegando, que las cosas se van a revelar, pero que está muy, muy en el futuro cercano. Okay. Excelente. Don Juan, ¿tiene alguna pregunta, por favor? Sí, no sé si tenés a mano, Richard, las imágenes que te había enviado. A ver, claro que sí. Vaya formulando mientras voy colocando alguna de las imágenes. Sí, ¿qué es lo que siente él o qué le recuerda o qué pensamientos vienen a su mente o a su corazón, ¿sí? Al ver las imágenes que ahora le va a mostrar Richard? Okay. Si puedes traducirles. Sí. Okay, Chris, so Juan was asking what you felt about these images that Richard is about to share with you. If you had any impressions that you'd be open to sharing with regards to these images that Richard is uploading now onto the screen. One thing that I write about in the book is that the lady appeared the second time in 2013 on Easter. And when she did, it was in a desert canyon, something very familiar, similar to this. And it was then when my dog was healed within a week later after I experienced her that day. But she revealed to me then
the year 2026. That's the year. She was in a desert canyon like this and told me that when the star of Regulus appears on the horizon in front of the Sphinx, that the world would change into a new knowledge, which I assume is the awakening. But I don't know that for sure. But she left me obsessed with going to the American Southwest in search of her return. Just like she told the Fatima kids, come out on October 13th, I'll be back. Well, she basically told me that she's coming Wow. back. And I'm obsessed with the Southwest, the Four Corners area. In And the Four Corners area. yeah. Okay. And she said, you said that it would be in 2026 when Regulus would appear before in front of the Sphinx. Yeah. That the human. Okay, very interesting. Okay. Okay, so Chris explica que él tuvo una experiencia con la señora en un cañón bien parecido a esa imagen y que ahí es a donde él tuvo recibió una revelación de la señora que dijo que en el año 2026 que cuando la estrella, ¿es una estrella? Sí. A una estrella que se llama Regulus aparezca delante de los esfinges, que eso iba a representar una nueva era para la humanidad, que iba a tener un nuevo conocimiento, como un despertar colectivo, y que eso iba a ser un momento como un antes y un después, y que él se ha quedado obsesionado con ir a el suroeste de los Estados Unidos, en particular una zona que se llama las 4 direcciones, porque él siente que ella va a volver a aparecerse ahí y que él quiere verla de nuevo, quiere contactarla o conectarse con ella, pero que eso ya nos estamos acercando a esos momentos. Excelente. Cris, quiero preguntarte si es que tú tienes alguna referencia sobre el término experimentador. Bueno, yo no lo suelo utilizar, pero experimentador sudamericano, ¿no? O latinoamericano. Nosotros tenemos en Perú, por ejemplo, una historia muy conocida que es la del Grupo Rama. Nosotros estuvimos conversando con Verónica Paz Wells, que tiene muchas similitudes la historia de Cris con la de Verónica, hay muchos paralelos que puede establecer, pero si tiene conocimientos sobre alguna experiencia de estos personajes que también han entrado en contacto con el fenómeno y si, bueno, ha estado en contacto con ellos, ¿no? En contacto telefónico, virtual. Okay, so what Richard wanted to ask was if you had any kind of connections or references or interactions with the Latin American contact sister, and that there's a lot of parallels between your story and hers. And so he wanted to see if there was, or to ask if there was any, like, how you felt about them, if you had any connections to the Latin American contactees. I haven't none other than Ricardo. Okay. I had the pleasure of meeting him this past summer, and we have some plans going forward to work together some. Mhm. I'd love to get into that community and share, because it's not about me, it's about all of us. It's about awakening the whole world, and that's what they Mhm. want to do. And I know it, and I've known it for a long time. That's Mhm. what they want to do, because it's time we awaken. And Mhm. I would be Okay. open Yeah, to meet. I feel like you'd get along with them well. You're very heart-based and open-hearted, like is more common in the Latin American contact scene. Yeah. Okay, pero o sea, para traducir lo que dijo Chris, que ahora mismo él no tiene contacto con nadie
de los contactados latinoamericanos solamente con Rodrigo, pero el que él está muy entusiasmado en poder continuar conectándose con él y haciendo Con Ricardo, creo. con Ricardo, él no se refería a Rodrigo, sí. con Rodrigo, para continuar, conectando y posiblemente incluso teniendo algún proyecto en el futuro cercano, pero que le encantaría establecer una conexión con contactados latinoamericanos, que eso para él sería maravilloso para poder continuar impartiendo el mensaje de los seres y poder expandir por ese aspecto. Excelente. Don Juancito, ¿tiene alguna pregunta por ahí? ¿Está muteado, por favor? Sí. Ahí está. Ahora Bueno, sí. Siguiendo el hilo de la pregunta anterior, preguntarle a Chris si él estaría de acuerdo, ¿sí?, en participar de un experimento con investigadores sudamericanos, en este caso argentinos, ¿sí? Si bien en su libro él esto lo relata, de que hay otras personas que al mismo momento tienen el mismo tipo de experiencias, primero si estaría interesado en participar, dado que hay investigadores de otras partes del mundo que no son anglosajones, investigadores que no son estadounidenses ni europeos, que tienen concepciones completamente diferentes con respecto al encuadre de este tipo de fenómenos, que se acercan más a su visión, a su manera de experimentarlos. Y si él cree básicamente que es posible entrenar a otras personas, ¿sí?, para que tengan el mismo tipo de experiencias que tiene él, y si esto podría ser una de las intenciones de la dama. El objetivo. ¿Objetivo de quién? De la dama, De o sea, del fenómeno. Oh, de Rama, Rama. De la dama, de la dama. Ah, de la dama, sí, la señora. Okay. Okay, La so, señora, la lady. all right. Okay, so what he was asking was if you would be open to potentially conducting experiments with Latin American groups, particularly Argentinians, so that they perhaps can learn from you, and that maybe through your experiences and what you've come to understand thus far, perhaps you can extend that knowledge, that understanding, those protocols to others, whether this Latin group or others around the world, so that they can learn from you and perhaps expand on their own contact experiences through your understanding of the phenomenon. I think it should be one of the most important things we do, to work together. Yeah. And I love the Latin American people because they're so spiritual, and that's what it's about. It's a spiritual thing, and I would love to. I would be honored. Yes, I think it's important. It would be our honor. Él dice que le encantaría la idea, que él estaría honorado poder hacer lo que le encanta a la comunidad latinoamericana, que son tan espirituales, y que sí, que él está más que dispuesto y abierto a esa idea. Excelente, excelente. Muchas gracias. Rodri, ¿tienes alguna pregunta, por favor? Más que pregunta, darle las gracias a Chris por esta oportunidad. Tenemos harto que comentar de lo que está ocurriendo acá en Chile y esperamos luego estar ahí en directo conversando con Chris. Okay, so Rodrigo was saying that he's excited to share with you very soon, hopefully, a lot of what's going on over there in Chile, and that he hopes to be able to interact with you very soon, that he's very excited about that. I am too. And there's a lot of plans behind the scene to make that happen. I'm very aware of that. So I'm excited. Yeah. Rodrigo dice que sí, que hay muchos planes que están pasando detrás de la cortina para que eso pase pronto y que él está también muy entusiasmado. Sí.
Bueno, ya son 2 horas de programa, no quiero alargar tanto en este caso la entrevista. Quiero redondear con una pregunta, pero ojalá que podamos tener nuevamente a Chris. Sé que va a venir a Florida, a Miami. Estarás por aquí, Chris, y bueno, seguramente nos podremos conocer personalmente. Y si da tiempo, grabaremos algunas cositas porque hay muchas interrogantes, muchas preguntas que se van a quedar en el aire. No quiero eh, tomar más de tu tiempo. Yo sé que seguramente estás ocupado. Estas fechas son difíciles para todos. Pero la última pregunta que quisiera hacerte está relacionada con el futuro de la humanidad como tal. Y quisiera saber qué opinas sobre lo que significa el transhumanismo, que podría ser alguna vertiente por la cual se estaría conduciendo la humanidad en el futuro, perdiendo esa esencia que tenemos nosotros los seres humanos, justamente de poder establecer ese nexo con el fenómeno. Okay, so he was saying, well, to start off, that we're wrapping up now, since we've reached 2 hours, and being that it's the holiday season and you're probably busy and it's getting late, but that he's happy to close out this interview with the idea of possibly making a part two, which would be really fun to continue interacting with you and having you share your beautiful heart with us. But he did have one final question to see what you thought. Oh, and by the way, that he was recognizing the fact that we know that you might be coming to Florida soon, and we're very excited to know that we'll have your energy here, your presence. But that he did have one final question with regards to your point of view in terms of the transhumanism theory. Like, how do you feel that might impact humanity, and do you think that might potentially be something that can unfold for us, or do you think that it is something like what is your take on that? Well, I'm not really schooled very much on that subject, right? Transhumanism. I really don't even understand that a whole lot, what it means. You'd have to give me the definition of it Okay. in the Yeah. short. What? But See, so transhumanism is basically like a future where technology would overrun basically humanity, where we would have an artificial means of establishing supernatural abilities, where we would require basically technology to assist us in becoming superhumans, as opposed to it being natural development that we would acquire through our own expansion, and that's believed to be a potential timeline that can run parallel to. Y si cree que el fenómeno estaría advirtiéndonos sobre esa posibilidad. Oh yeah. And if you believe that perhaps the phenomenon is in fact warning us about that potential timeline, because it would be like a lower timeline. If you believe that that's part of their warning for humanity to course correct, so that doesn't happen. I totally understand the term now. And yes, I think it's a major problem for the phenomenon. I think there's a lot going on that the people are not aware of. That, in other words, one thing that the lady told me, she did not like deception. She didn't like her people being deceived, and she didn't like the outcome that could happen to us, and that it was their it was what they were going to do is wake us up to quell all that kind of thing. So I really don't know. That's just the max I can say about that, but I think it's not a good thing, and they recognize that. Yeah. There's Absolutely. a lot coming. There's a lot happening. Wars. She told me in 2012. I told this to the U.S. government. I put it in writing to the Pentagon for some generals there. What she told me at their request, and that was in the future. There's going to be a major trouble that happens,
which we're all seeing it happen now. Look at Israel, look at Iran, look at Russia, they're on the verge of World War III. And this is what the lady was talking about in 2012. And back then she gave the date of 2026 that people would be fully awakened, or the awakening process would begin then at that moment, that year. But yeah. I think it's already begun. yeah. 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 Okay. So to translate, okay, para traducir lo que él estaba diciendo, entiende el tema bien, y que él siente que eso sería, que no sería algo bueno, que el fenómeno no apoya ese concepto, al contrario, están tratando de ayudar que la humanidad no vaya a un camino que no sea, positivo para ellos, que tenga las implicaciones que tiene, y por lo tanto él considera que eso es algo que sí, que tiene que ver con las advertencias de ellos para que la humanidad no dé rumbo a algo que luego pueda impactarlos de una manera negativa o desastrosa, y que él fue avisado en el 2012 justamente de lo que venía para la humanidad y los desastres, las tragedias que van a pasar, que ya se están viendo manifestadas ahora con Israel, con Irán y Rusia y todos los diferentes lugares en el planeta que ahora están en un desajuste negativo, pero que eso era parte de este proceso para que la humanidad despierte, y que él siente que están despertando, que en el 2026 que ya eso sería algo que ya estaría pasando de una manera marcada para el despertar del planeta. Excelente. Cris, apelando a tu bondad, tengo dos preguntas de dos amigos que quieren que nos contestes algo, y algo así breve nada más. Okay. La pregunta es de Rubén Romano. Nos dice que ¿qué hacemos con los casos donde el fenómeno es agresivo? ¿No? Donde se producen lesiones o en alguno de los casos muertes. Él relaciona esto con los incidentes, por ejemplo, en la isla Colares. Y bueno, él hace la referencia que no deberíamos hacer un sesgo angelical del propio fenómeno. ¿Qué? ¿Cuál Sesgo, o sea, como que no deberíamos apartar ese como concepto, que extraerlo, ¿no? o sea, como que sacarlo. Dar solamente un contexto positivo. Claro. Exacto. Okay. So he was saying that, that he wanted to give space for two friends that did have some questions for you. So to see just what your point of view was in terms of, those contact experiences that have harmed people, or people have been hurt, and in some cases that have even died, like in Brazil, where there was that kind of a scenario. So how did you feel in terms of, like, not necessarily isolating the phenomenon to only being on the positive side? Like, what was your point of view in terms of those types of contact experiences that weren't necessarily positive? Well, I really believe where there's good, there's bad. I think there's probably you have aliens possibly that are coming from other places, and then you have the angels or the angelic realm that's watching over us. My experience is not with the alien or the negative. Mine's only with the spiritual positive side. That's the way it's been for all these years. So I have plenty of room to believe that something else, not what I'm experiencing, probably is responsible for that. Yeah. Right. Yeah. Thank you. Okay. Él explica en cuanto a lo que viene haciendo a experiencias negativas en contraste a las solamente positivas que él ha experimentado, que él dice que claro, que donde existe el bien también existe la otra polaridad del mal, y que él no va a rechazar esa idea porque es lógica. Pero que eso no ha sido su experiencia, que él, aunque él solamente ha experimentado cosas positivas, él no puede negar
la idea que las negativas sí existen y que también están ahí como una, para ese contraste y por lo que nos vayan a enseñar, pero que sí, que él reconoce que sí existe. Excelente. Y la última, Carlos Javier Delgado desde Puerto Rico nos pregunta que si su experiencia lo acercó más a un cambio de vida en la fe. Oh, okay. Okay, so we have Carlos. Carlos Javier. Carlos Javier from Puerto Rico had one last question to close out. And what he was asking is if you feel like if your contact experience changed your faith as a whole, from then till now, like has it shifted for you? When it first happened, I was the most confused human ever. I was so confused. But living with it for these many years and studying with people like Diana Pasolka and many others of her caliber have pretty much convinced me that it's a biblical thing, what I'm experiencing. And so it brought my faith back front and center. And right now, I'm probably stronger in my faith than I ever have been. Simply because I walk out and I say a prayer, and then the sky it responds. The lights appear, and here they come. And sometimes I have this fire, Alina, and I have videos of this. I have videos of beings coming out of orbs. I have videos of a flame, a yellow fire that sometimes appears right here or next to me. Or 10 or 15 people here in groups, the fire will appear around us and in the groups. And it's the most beautiful experience. It's a wonderful thing. And people leave here completely changed when they see that. Forever. They're completely what? Changed. They're changed. Yes. Yeah, absolutely. Oh, wow, beautiful. Okay, él explica que sí, que ha hecho su fe todavía más profunda porque él ahora sabe que cuando él reza, que el contacto pasa inmediatamente, que para él es algo bíblico, porque ha colaborado tantas veces esta conexión a través de sus oraciones, que siempre pasa, que incluso en grupos que han venido a su casa, que se ha manifestado fuego, permiso, detrás de su cabeza o delante de él o en esos grupos, y que se manifiestan cosas siempre. Eso lo que ha hecho es reforzar su fe de una manera mucho más profunda y mucho para él más concreta incluso. Así que sí, definitivamente ha expandido más todavía su fe. Excelente. Bueno, amigos, seguramente hay muchas preguntas que van a quedar en el tintero. Esperemos tener pronto a Chris para poder conversar con él en la intimidad, ¿no? Tener una conversación un poquito más larga, utilizar ese momento también para compartirle sus preguntas, que yo creo que son muy importantes, y conocer más a profundidad lo que es su experiencia. Espero también pronto, esperamos, ¿no? De repente ir por allá y visitarlo, sería muy bueno, registrar todas esas experiencias que son, como ya lo escucharon, y están en el libro, que nuevamente voy a instar a todos los amigos que vayan a Amazon y pidan su ejemplar. Es un buen regalo para estas fiestas. La historia, la experiencia de Cris está aquí muy bien plasmada. Y por favor, accedan a esta oportunidad de conocer este caso que es muy, muy, muy interesante. Gracias, Chris, por estar con nosotros. No voy a hacer la conversación en inglés porque no quiero trabarme, pero Alina te va a decir todo traducido. Gracias, don Juan Acevedo, por la oportunidad, por estar con nosotros. Rodrigo Fuensalida, muchas gracias. Este es el último programa del año. Rodri ha estado con nosotros, al igual que don Juancito, durante todo el año. Esperemos que el próximo año sea un mejor año. De verdad que han surgido algunos problemitas durante este 2023. Seguramente el próximo año va a ser súper bueno.
Gracias, Chris, por esta oportunidad. De verdad, es un placer haber disfrutado de tu calidez, de tu humildad, de tu sonrisa, de esa calidad de ser humano. Espero también poder compartir contigo y con otros personajes que al igual que tú viven la experiencia en primera mano. Ojalá que podamos establecer esa conexión y gracias por todo. Gracias por todo, de verdad. Okay, that I'm gonna translate that one. First of all, he was saying that he's super grateful to have had a guest like you on here that is so humble, so kind, so warm, with a beautiful smile and energy, and we can in deeper ways in some way, hopefully in the future, maybe even personally. That would be very exciting. Many years in the making, but that we're all looking forward to having more interactions with you in the future. He was sharing about your book so that everybody buys it. Would be an excellent post-Christmas gift. I still believe in continue giving gifts after Christmas, so I already got mine. But yeah, so that we can have interactions with you again, and so he was saying that he hopes to also have more communication, more interviews with others like you that have such an important story to share with such a profound message that humanity really needs to know, and especially in these times. So we're honored to have shared space with you, and we hope that it happens again, hopefully soon. Well, So thank you. I can guarantee you it will happen again. And I hope to see you guys in person in February because I'm coming your way Yes. for 1 or 2 weeks. I don't know how long I'm going to stay, but I'm going to spend some time with you guys. And I would be honored to come back on your show. You just name it and tell Ricardo I can't wait to work with him. We're gonna do an expedition together, and everyone in Latin America that I can work with, I would be glad to because it's important. It's important we all wake up to the truth. It's the most Yes. important thing. Yes, it's perfect. Thank you. That was a beautiful closing statement. Le estaba diciendo que le encantaría no solamente conectarse con más personas en el público latinoamericano, pero con el programa le encantaría continuar la entrevista, una parte 2, e incluso él va a venir a visitar a la Florida en febrero y que si Dios quiere vamos a interactuar con él y que él está muy feliz de compartir y que él que merece que este mensaje se expanda para que más personas la reciban, porque ese es el propósito importante, y que se continúe expandiendo, impartiendo ese mensaje tan importante para la humanidad. Así que yes, thank you so much, Chris. Muchas gracias. Les doy el pase a Rodrigo y a Don Juancito para que se despidan y terminamos la entrevista. So he's giving the floor to Juan and Rodrigo so that they can close out and we can wrap up and close out this interview. Adelante. It's so glad to know you, Chris. You are a gift for this time, for this end of the year. And I will be so honored to work with you in your direction, not in the direction of the science, in your direction. And please, for you and for your family, a big blessing for this time. And thank you. Thank you for you. Thank you to the phenomenon. Thank you to the lady. And thank you to the orbs, to the lights. And thank you to the Mother Earth. It's a Pachamama for ours in this part of the world. I appreciate you and everyone here. I appreciate you all, and I'm here, and I want to work with you. I do, and you know how to get me, Alina. You know how to catch hold of me real easy. Yes, you know my manager. Yes, I do. Right? You can just call him. Yes, I do. But Yes. I'm honored, and so anytime you need me, you know how to catch hold of me. Thank you. Thank you so much. You're such a beautiful soul. Thank you so much. I feel love for you. Thank you for being a part of this experience with us. Oh, yeah. Thank you. Rodri.
Mhm. Ricardo, see you, my friend. Rodri, Está mute. ¿estás mute, creo? ¿Estás muteado? Por favor. Ahí Ahora sí. sí. Sí, perfecto. Y ahora sí. No, nuevamente reiterar las gracias, Chris. Cuando lo conocí, me dejó una tremenda impresión porque él vive auténticamente su espiritualidad y eso se agradece enormemente. Así que un gran abrazo, Chris. Thank you very much for your presence in this interview. Nice. Y espero verlo luego. Muchas gracias. I He appreciate said you that all. Go ahead. yeah. He just said that he wanted to say that it was a beautiful experience to experience your spirituality in person, that it's something that you can feel, that it's a palpable part of your being, and that he's honored to know you and to interact with you, and he thanks you and he's looking forward to more. Yep. Thank you. Yeah. Mm. Ok. Okay. Call me when you need Bueno, me. amigos, esto ha sido todo por este año. Esto ha sido todo por este año. Espero que pasen un excelente inicio del próximo 2024 y bueno, gracias por todo. Este año ha sido un poco difícil, pero estas cosas, estos momentos, yo creo que hacen grande el fin de este año y todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado. Les mando un gran abrazo, gracias Alina por estar con nosotros, Gracias. y gracias Cris, gracias don Juancito, gracias Rodrigo, y nos vemos el próximo año. Yo sé que el fenómeno estará pronto haciendo de las suyas, ¿no? Estableciendo esa conexión. Yes. Los vamos a tener seguramente enterados de eso. Nos vemos. Un gran abrazo. Bye. Cuídense. Thank you. Bye. Thank you so Bye, much, y'all. guys. Thank you. Appreciate everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.